Buenos días. Somos la familia misionera Baez Sánchez, conformada por mi esposa Lucero Jazmín, su servidor Feliciano y mis hijos Sara Esther y Abdías Joab. Estamos aquí en los Altos de Jalisco con el proyecto No Más Círculo del Silencio. Y hoy tengo la oportunidad de hablarles de un tema importante dentro de la vida del cristiano, y es la tentación. Yo creo que muchos de nosotros, día tras día, estamos en esta condición. ¿Por qué? Porque la realidad es que estamos en un mundo caído, y en este mundo caído, parte de ello es que día tras día tenemos una lucha espiritual, y eso es real. Y esto es también por medio de la tentación. Pero quiero darles un texto de la Biblia que a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, pero que nos reconforta. Pero antes que darles, esto no es para desanimarnos, al contrario, para darnos una palabra de esperanza y también que podemos tener victoria. El ser humano durante toda su vida en la tierra va a sufrir tentaciones y pruebas. Pero la palabra también nos enseña que Dios nos da victoria a través de confiar en Él en plenamente. Aquí, fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios, aquí en la primera carta de los Corintios 10:13. Dice así la palabra de Dios: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. Qué bendición poder tener esta palabra de Dios. Dice que no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que está dentro de nuestra condición terrenal, que no está más allá de nuestras propias fuerzas. Y nos muestra una promesa muy grande, que Dios es fiel, que no dejará que seamos tentados, ¿sí? Y cuando dice más de lo que podrá resistir, no nos dice que nos va a librar de la tentación, sino que nos va a dar también junto a esa tentación la salida para que podamos soportar. ¿Y por qué a veces no podemos soportarla? La realidad es que no queremos salir de la tentación y queremos proseguir en ella y al punto de hacerla. Ciertamente la tentación se convierte en pecado cuando la hacemos, ¿sí? Cuando la llevamos a la práctica, de estar en el pensamiento, la acción, y aun cuando lo estamos haciendo en nuestro pensamiento, cedemos a la tentación que viene de parte de Satanás, no viene de parte de Dios. Cuando la tentación nos lleva a pecar, eso es de parte del enemigo de Dios, que es Satanás. Fíjense lo que dice aquí en la primera carta de, perdón, ahí en Santiago, más bien dicho, primer capítulo 1, versículo 12. Esa es una promesa para ti y para mí, una palabra de Dios. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Fíjate, doblemente feliz si aprendes a soportar la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y cuando hablamos de que concupiscencia es ese pecado, es esa lucha que tenemos nosotros como seres humanos de esta tierra, ese pecado, esa lucha que tú y yo tenemos y que nos lleva a pecar y que nos insta a pecar. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. O sea que hay una consecuencia si cedemos a la tentación. Amados hermanos, y aquí es el punto importante: no erréis, o sea, no cedamos a la tentación, como también aquí en la primera carta de los Corintios nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios es
totalmente inmutable, que no cambia. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos premisas de sus criaturas. Recuerda que Jesús fue tentado, pero nunca pecó ni en mente ni en acción. Y él pudo vencer al diablo por medio de su palabra. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Son prácticas espirituales de todo cristiano, leyendo su palabra día tras día y meditándola siempre de todo corazón y teniendo comunión con Dios en oración. Eso se le llama un día de comunión con el Señor, una comunión diaria con Él, sincera, dependiente, diciéndole que le necesitamos. Mi querido hermano, que Dios te bendiga y que nos dé victoria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga de parte de la familia misionera Valle Sánchez. No más círculo del silencio, de mañana irás mi voz. Que Dios te bendiga.